En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los niños para echárselo a los perrillos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, entonces estamos celebrando nosotros ya, o iniciando con esta celebración, la semana número 20 del tiempo ordinario. Muy bien, el Señor, pues, a través de la iglesia que es maestra, nos da la palabra, pues, siempre viene con fuerza alimentar. Hoy, en términos generales, la palabra va a aplicar una realidad importante de la fe, que es entender la fe como una realidad universal, no parcializada, no propiedad de unos pocos o negada a otros muchos, sino que Dios es un Dios de todos los hombres. Lo primero que hemos leído, un capítulo 56 del libro del profeta Isaías. Desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66 está lo que se llama el tercer Isaías, la tercera parte de este libro, que se ubica históricamente en el tiempo cuando el pueblo judío regresó de la esclavitud en Babilonia. Vamos a darle contexto a la cuestión. El pueblo durante mucho tiempo estuvo congelado. Dios le regaló la libertad, inclusive de manera maravillosa a través, ¿verdad?, del edicto que firmara los reyes judíos. Y bueno, así Dios logró para su pueblo que fuesen libres. Muchos de ellos regresaron a sus tierras, regresaron a su país, y ese regreso, pues que fue innegablemente un don de Dios, comenzó a hacerles sentir a ellos un gran ardor nacionalista y por supuesto un rechazo a todo lo que fuese extranjero. Y en ese momento entonces Dios, ¿verdad?, suscita al profeta que va hacia el pueblo con un mensaje distinto a lo que el pueblo está haciendo. Se entiende que Israel, que por lo que acababa de decir,
tenía esa tendencia a quererse encerrar en sí mismo. Seguramente a nosotros también, ¿verdad? Pasaría lo mismo. Si nosotros estuviéramos mucho tiempo fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro país, fuera de nuestra familia, cuando regresáramos, trataríamos de blindar nuestro hogar y de blindar nuestra tierra. ¿Es cierto? Que es nuestra. Eso hizo Israel. Pero Dios tenía algo distinto, un mensaje diferente para su pueblo. Y ese mensaje tenía que ver con la apertura a todas las naciones. Ya el mensaje no era, por supuesto, encerrarse en sí como pueblo, sino entender que Dios quiere que todos los hombres, sean de la nación que fueren, se acerquen a Él. Dice entonces el texto: a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarle y darle culto. A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a la alianza, los conduciré a mi monte santo. Ya no solamente importará qué sangre corre por tus venas o si eres no de nacionalidad judía. Importará ahora lo que hay en tu corazón. Vamos nosotros a llevar esto a nuestra vida como cristianos. Efectivamente, cuando uno profesa la fe y cree fervientemente en eso, uno quizás tiende a rechazar a todo aquello que pueda ser contrario a eso. Es una tendencia muy humana. No obstante, el Dios, el único Dios que existe, que es aquel en el que creemos nosotros, es un Dios que no se niega a ningún hombre y que nos ha mostrado desde la Escritura misma que Él es Padre de todos los hombres y que no puede venir entonces un creyente, aun cuando lo haga para defender la fe, a pretender tomar a Dios como si fuese una especie de propiedad privada. Si es cierto, es tu Dios, de la misma forma que es Dios del otro, y del otro, y del otro. Inclusive, tanto es Dios de aquel que lo reconoce como del que no. Porque al fin y al cabo, a cada uno de nosotros Dios nos ha creado. Tanto aquel que ha tomado conciencia de su relación con Dios, como aquel simplemente que no la ha tomado. Qué importante es esta universalidad de la fe, esta apertura dentro de las cosas que nos evitan los fanatismos religiosos que muchas veces, ¿verdad?, miramos en algunos cristianos. De esto mismo, por supuesto, nos va a hablar el Evangelio. Vamos a ver qué nos dice San Mateo. Nos dice que Jesús fue con los discípulos a Tiro y Sidón. Y el texto bíblico que Tiro y Sidón eran ciudades paganas. Ciudades, ¿verdad?, donde la gente que vivía allí no era considerada por los judíos como gente buena. Antes bien, había cierta enemistad, los rechazaban, los menospreciaban. Y nos dice la palabra entonces que estando en aquel lugar se acerca una mujer cananea, expresa el texto. Inclusive, aun cuando la mujer era sirofenicia, el autor dice cananea, como para marcar bien la diferencia entre judíos y aquellos que son contrarios a los judíos. Porque históricamente siempre Israel y Canaán fueron enemigos. Así que se acerca esta mujer y comienza a gritarle a Jesús. Suceden dos cosas que repudia la mentalidad judía. Tanto que un extranjero se acerque a un judío como que una mujer se acerque a un hombre, porque ellos tenían todas estas cosas, ¿verdad?, como una entrada en sí, ¿no? Y San Mateo coloca esos dos momentos como para que nosotros nos demos cuenta al interpretar la diferencia entre una cosa y otra. ¿Y a dónde va la palabra?
Dice la Escritura que cuando la mujer comienza a gritar, los discípulos le dicen, atiéndela. Y no porque se preocupen por ella, ¿no? Porque viene gritando, dicen ellos. Ellos también son judíos, ellos también han sido criados, formados en esa diferencia, en ese rechazo al paganismo, por consiguiente, miran aquella intervención de la mujer como una grosería y quieren simplemente que Jesucristo la desee para seguir su camino. Y Jesucristo les responde a ellos según la costumbre y según la cultura, según la mentalidad judía. Porque el autor bíblico lo que quiere hacer con este texto es que nosotros, al escuchar hoy o al leer hoy, seamos capaces de hacer como una especie de comparación entre la apertura y esa cerrazón de la que les estoy hablando. Por eso Jesucristo habla según lo que la ley expresa y según lo que la cultura misma mantiene. No digamos que él cree en eso, digamos que él está hablando a ellos de lo que ellos creen y de la manera como ellos se comportan. No, Jesucristo se mantiene en silencio y les expresa claramente que él no ha venido con los paganos sino con los judíos. La mujer se acerca y la mujer cuando se acerca a Jesucristo recibe de Jesucristo, aun cuando él le pide ayuda, una respuesta similar a la que él diera a los discípulos. Quizás inclusive un poco más reflexiva, porque es que los judíos llamaban a los extranjeros perros o perritos. Es decir, la palabra no la inventó Jesucristo como para despreciar, era usada por los judíos en referencia a cualquier extranjero, perrito. Y la mujer inteligente y humilde le dice, sí señor, tú tienes toda la razón. Ahora hablemos de ella. Esta mujer, aun cuando es extranjera, hace algo interesante. Lo primero que hace es llamar a Jesús Señor, Hijo de David. ¿Por qué eso es algo, digamos, bueno de comentar? Porque resulta que ese nombre que ella da a Jesucristo es un título mesiánico. Se supone que ella no tenía por qué saber, porque ella es extranjera, pero ella usa este nombre porque cuando no es judía, ha sido criada probablemente, ¿verdad?, en el ámbito judío y sabe muy bien cómo ellos se referían al Mesías. Ella hace un reconocimiento de Jesús como Mesías, como debía hacerlo cualquier otro judío, cosa que no sucedía, porque los judíos lo llamaban a Jesús, decía en ese momento, pero en la extranjera sí lo hace, y luego lo llama Señor. También le da otro título a Jesucristo que corresponde al Mesías. Y en esa conversación entre la mujer y Jesús, ella como que le dice, tú tienes razón, Señor, pero también es cierto que de la mesa de los hijos caen las migajas al piso y vienen los perros y se las comen. No solamente es una mujer de fe, no solamente es una mujer humilde, sino que inclusive entiende también que lo que Dios ha puesto en Jesús es tan grande que apenas una migaja servirá para dar solución al problema o al deseo que ella tiene. Considera no solamente a Jesús como el Mesías, sino a aquel que procede en nombre de Dios espléndido y que es maravilloso. ¿Por qué? Porque apenas una migaja da para mucho. Y Jesucristo entonces hace de ella un elogio. En los evangelios solamente se escuchan 2 veces este elogio que Jesucristo hace, tu gran fe. Y en las 2 ocasiones son para los extranjeros. En una ocasión, ¿verdad?, para aquel soldado romano que tenía en casa a un criado enfermo, y en esta ocasión a una mujer que es también extranjera. San Mateo quiere que el lector se dé cuenta de que esa cerrazón que justifican los judíos
en virtud de su enseñanza, de la cultura y de la ley misma, no le favorece a la mentalidad sobre Dios, a entender a Dios como Dios de todos los hombres. Y ahí entonces volvemos otra vez al punto que decíamos al final, cuando comentábamos la primera lectura. Dios es Dios de todos. Por aquí anda mucha gente a veces argumentando, no, es que Dios solamente es Padre de aquellos que lo reconocen. No. El mismo Cristo lo dijo en una ocasión, ¿verdad? Que Dios en su maravilla, en su grandeza, hace salir el sol sobre ríos impíos, hace que el agua caiga, ¿verdad?, sobre buenos y malos, sobre unos y otros, porque Dios es Dios de todos. La segunda lectura toca el mismo tema, solo que de manera un poco distinta. Vamos a ver. Nosotros hemos leído hoy el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Hemos venido también leyendo desde días anteriores, desde el capítulo 9. 9, 10, ahora leemos el 11. Este bloque está en la carta primera a los Corintios, toca el mismo punto. Pablo, en una ocasión, eso lo veíamos días anteriores, se siente triste y dice inclusive que él sería capaz de abandonar la fe si eso supondría que su pueblo regresara al Señor. Porque es un dolor que Pablo tiene. Pablo sufre porque él, aun cuando es el apóstol de los gentiles y va de aquí para allá, predicando en cada comunidad, en cada ciudad inclusive, él siente tristeza porque su gente, judíos como él, ¿verdad?, se han negado al Señor. Hoy en la lectura, como dijo Gabriel, Pablo ve de manera providencial ese rechazo de los judíos hacia Jesucristo, porque fue lo que permitió que él como apóstol se dirigiera a los paganos. Pero luego dice, aun cuando yo quiero, yo deseo y yo sé que sería maravilloso que mi pueblo, que mi gente, abrazara la fe en Jesucristo y la resurrección, la salvación, perdón, también fuese para ellos en sus términos, por aceptación de quién es Jesús. Las tres lecturas, como te decía, van en la misma dirección. Hablar de un Dios que es para todos los hombres, hablar de un Dios que no se niega a nadie, de un Dios que no es mío y tuyo, sino nuestro, y de un Dios, ¿verdad?, que por eso los católicos están nosotros el día de Viernes Santo y en otras ocasiones a través del año rezamos al Señor para que les regale la conversión al pueblo judío y reconozcan a Cristo como Mesías. No lo hacemos rechazándolo, sino todo lo contrario, lo hacemos pensando, creyendo que si ellos reconocen a Cristo como lo reconocemos nosotros, evidentemente el Señor seguirá haciendo en ellos grandes maravillas, porque al fin y al cabo ellos son el pueblo de la alianza. Ellos son el pueblo de la alianza. El pueblo judío no es aquel pueblo con el que Dios hizo que se cayó un pacto. El pueblo judío es aquel pueblo que el Señor liberó desde la esclavitud de Egipto. Inclusive es aquel pueblo donde nació el Mesías, Jesús, que tú y yo hoy reconocemos como Dios, el pueblo judío. Por eso es obligación, menester del cristiano, para que Dios regale la conversión al pueblo de Israel. Porque Dios es un Dios de todos nosotros.